Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus Sancta Purissima! San Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, De las sombras a tus oídos. nunc et hora mortis nostre. Amén. Bien, pues buenas tardes, noches, días a todos. Bienvenidos a su podcast Purísima. Y pues bueno, en esta ocasión el título de este podcast es Voces de las Ruinas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poco interesante o muy interesante, que es un poquito de los lugares abandonados que tienen historias entre sus paredes, algunas historias terroríficas, algunas historias tristes también, que llegan a suceder en algunos edificios, en algunos inmuebles que pues ciertamente están abandonados o bien habitados. Hoy contamos con nuestra invitada Evelyn Alonso Campos, para servirle. Gracias, muchas gracias. Pues bienvenida. Gracias. Hoy nos va a contar un poquito de sus experiencias interesantes con respecto a este tema. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, fría. Hace Sí. mucho frío, Sí. pero bien. Ok, ¿cómo se siente de ánimo? Al máximo. Eso es todo. Bueno, en cada historia hay algo tétrico, hay una historia, como decía, a lo mejor triste atrás de todo ello. Y pues bueno, existen algunos lugares que ocultan muchos secretos, ¿no? Muchas cosas que al ojo de la población, al ojo del público, muchas veces no se conocen. ¿Usted ha tenido alguna experiencia paranormal en el ámbito en el que se desarrolla? Porque pues bueno, según entiendo es guardia de seguridad. Así es. Entonces, ¿qué ha encontrado en sus diversos capítulos de su vida? Pues he tenido muchos servicios. Uno de ellos fue en una casa de día, donde les daban de comer a los de la tercera edad, ancianitos, ancianitas, les daban de comer y ellos podían refugiarse ahí. Pero hace tiempo esa casa quedó abandonada, con hierbas, de todo. Normalmente, aunque mucha gente no lo cree, existen esas cosas. Cuando yo resguardaba ese lugar, mucho me abrían las llaves del baño, Okay. le jalaban la palanca a los excusados y se oían muchas risas, como si se estuvieran burlando. Normalmente en ese lugar, para uno poder descansar, colocábamos hamacas. Okay. Al yo recostarme, la hamaca me la movía, así como si me estuvieran meciendo para quedarme dormida. Okay. O en el momento que yo comía, sentía una presencia, que alguien se sentaba a mi lado o me movía los vasos, Okay. como pidiéndome que le sirviera yo agua. Y al cabo tuve alrededor de 8 años ahí y fue lo que más experimenté. Pero una semana antes de que me quitaran de ese servicio, y no me lo va a creer, pero en la noche se me apareció lo que le dicen el caballero sin cabeza. ¿Y cómo es ese caballero sin cabeza? Estaba encima de un caballo de corsés negro, con una manta roja, y el vestido de negro con dorado, pero sin cabeza. Porque eso es como muy común en ciertas zonas, ¿no? Exactamente. Yo conozco en Pachuca o he escuchado de ese ser en Pachuca por las minas, dicen que se aparecen muy constantemente, que es que lleva como un traje de charro, creo, dicen. Sí, pero el que yo le digo es como que más elegante, como que más de la época victoriana. Ok. Yo le estoy hablando del estado de Guerrero. ¿Y usted qué sintió? ¿Qué sintió en ese momento? No, la verdad me desmayé. Me desmayé y no reaccioné hasta que los vecinos de ahí cerca se dieron cuenta que estaba yo tirada por dentro de mi servicio, y creo que ellos fueron los que les hablaron a mis jefes. Digo, se dice mucho que en la parte de los hospitales, en todo ese tipo de
de lugares donde pues ciertamente se siente tristeza, ¿no? Digo, yo particularmente no disfruto nada de ir a un hospital, no me gusta. Llego a ir a un hospital ya cuando realmente me siento muy mal, muy cansado, muy, pues sí, ya muy afectado. Porque no me gusta, porque siento que transmite una vibra de dolor, de sufrimiento, por toda la gente que está ahí, ¿no? Y la gente que muere también. Sí. Sí, porque de noche se oye en lugares donde menos hay gente, se oye cómo se cierran las puertas, se oye el ambiente se siente pesado. Muchos dicen que es por la gente que muere y es lo que tienden a decir, que quedan sus almas ahí en ese lugar, que no pueden descansar todavía en paz. ¿Usted cree que llegamos a trascender o definitivamente hay personas que no se quieren ir, ¿no? Yo creo que lo platico y lo he escuchado muchas veces. Un adulto mayor, pues ya como quiera, ya tuvo una vida, ya vivió y experimentó y demás. Pero dicen que dejó algo pendiente en la tierra. Ajá, pero muchos de ellos ya cumplieron con muchas cosas, ¿no? Y de cierta forma, ya como adulto mayor, ya estás preparado, ¿no? Dices, bueno, pues ya viví, ya sé que en algún momento me tengo que ir. Pero no sé, o sea, puede llegar un niño, un adolescente, un adulto, que como lo acaba de decir, ¿no? Tiene cuestiones pendientes y ciertamente no descansa, sus energías se quedan ahí. Y a veces es al revés, que la misma familia no los dejamos ir. Ajá. Puede ser el que no nos resignamos a perder, por decir, un bebé, Okay. un niño o un adolescente, y no lo dejamos partir, lo retenemos través de eso dicen que cuando nosotros no los dejamos ir, muchas veces atraemos cosas negativas. Exactamente. Que, pues bueno, ciertamente nos engañan, ¿no? O sea, hay muchos casos que te dicen, pues no sé, falleció mi hermanito, mi hijo, no sé, ¿no? Lo quieres traer y algún otro ente se hace pasar por él y te termina engañando, ¿no? Entonces, me dicen que, bueno, yo he escuchado mucho que dicen que si les abres los portales, tú les estás autorizando venir a seres que no tienen que estar haciendo nada. Es lo que le dicen, o acuden a los famosos santeros. Ajá. Que la verdad hay mucho charlatán en eso, pero hay muchos que realmente lo saben. Y el que realmente lo sabe te dice, déjalo irse. Déjalo que se vaya a su destino. Sí. No lo regreses porque nada tiene que hacer aquí. Sí. Entonces, pero hay muchísimos charlatanes que sí, que te lo hacen o te mienten o te hacen creer que lo pueden traer de regreso. Pero yo creo que ahí es jugar un poquito con los sentimientos, ¿no? Exactamente. O sea, porque yo también he escuchado mucha gente que dice, no, pues tu mamá te quiere hablar, ¿no? O tu familiar te quiere hablar y ven y... Yo me acuerdo en alguna ocasión llegué a ver, cuando era yo niño, fui a una iglesia y todos se tiraban al suelo y decían que el muerto estaba viniendo. Y yo así de, me decían, tírate porque el muerto va a llegar, ¿no? Yo así de, o sea, la verdad, como niño, pues sí. Sí te da miedo. Sí te da miedo y hoy también es un poco incrédulo, ¿no? Así. Y dices, bueno, todos los demás tirándose al suelo y yo así de, y casi como retorciéndose y todo. Y yo dije, ¿pero por qué, no? Yo no entendía esa magnitud. Obviamente, como usted lo acaba de decir, hay gente que sí tiene poder, que tiene mucho poder para poder atraer a seres y poder hacer más cosas, ¿no? Pero muchas veces se juega con la parte sentimental. De la persona. Sí. O sea, pero no se crea, sí existen los demonios. Sí. Sí existen, se lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo de 19 años y yo no sé de qué manera a él le proporcionan o le meten un demonio dentro de su cuerpo. Yo me topé con una persona que cree muchísimo en Dios. Él es muy espiritual y él se percató de eso. Al principio no le creí, pero me dijo, ¿quieres que limpie a tus hijos? Y yo le dije, bueno, cree en Dios, adelante. Cuando empieza a limpiar a mi hijo con la Biblia, mi hijo empieza a tomar un aspecto de una sonrisa que no era él. No unas carcajadas, pero una risa burlona, y su cara se le volvió blanca, como si fuera un payaso. Entonces hacía unas caras y unos ojos como un demonio. Hasta
llegaba a insultarnos, a decirnos de cosas, y como no quería salir del cuerpo, lo que le dicen salir del cuerpo, él se lastimaba mucho, o sea, a él mismo se mordía las rodillas y se torcía las manos. Ok. Una torcedura que usted no puede lograr, pues él la toda completamente. Entonces, esta persona logra sacarle el demonio a mi hijo por dentro, los logra sacar, y hoy en fecha mi hijo no recuerda nada. Yo creo que ahí, por ejemplo, he visto varios reportajes, documentales y demás. Mucha gente tiene la creencia de que esos seres, esos demonios, se manifiestan al instante, ¿no? Como en las películas, ¿no? Jugué o me encontré con algo y luego se representa. No, se supone que es como un periodo de adaptación o de incubación. Exacto. Entonces, muchas veces no te das cuenta y con acciones o pequeñas acciones se va desenvolviendo. Es algo que, pues, la verdad es que sí da miedo, ¿no? Como... Pues imagínense yo que lo viví sí. en persona, que yo decía, no, eso no existe, ¿no? Pero cuando lo ves con tus propios sí. hijos, dices, wow. Sí. Créame que no le miento, hasta una parte de la Biblia de esta persona se quemó. Ok. Se quemó. Fíjense que yo creo que es algo impactante, ¿no? Porque es un tema completamente de investigación y todo, y las personas que se dedican a hacer investigación de eso, pues la verdad es que mis respetos, ¿no? Porque Sí. es jugar mucho con la parte mental, ¿no? O sea, porque tienes que estar preparado mentalmente. Más que nada la persona que lo hace, porque créame que la persona que limpió a mi hijo, al terminar de la sesión, créame que se revolcaba de dolor, o sea, tanto como pones en riesgo a la persona que lo trae, como creo que se pone en riesgo la persona que lo hace. Sí, claro. Entonces sí decía yo, híjole, si no es mi hijo va a ser él. Sí. Y sí se revolcaba de una manera que le dolía, pero al último recordé que él me dijo, solo ponme halcón en mi corazón. Okay. Y rocéame aceite de olivo que representa la sangre de Cristo. Okay. Y cuando yo lo hice, se iba reponiendo el muchacho. Okay. Son cosas que dices, sí. ¿Cómo pueden pasar esas cosas, no? Pero sí existen. Fíjese que ahorita que mencionaba eso, y retomando el tema de la cuestión de los lugares abandonados, en Pachuca, yo soy de Pachuca, me cuenta mi mamá que en la zona de Mastranza, hay una zona en Pachuca que se llama Mastranza, y había una persona que tenía mucho dinero. Entonces esa persona tenía un hijo, ¿no? Entonces el hijo pues venía, la gente dice que venía poseído, otros dicen que venía drogado. Y dicen que venía bajando de la carretera del Real. Ya ve que en la carretera del Real hay muchas virgencitas. Sí. Entonces venía y les venía apuntando en la cabeza a las virgencitas y les quitaba la cabeza, ¿no? Con la pistola. Llegando a Pachuca, el dueño tenía una fábrica. Entonces esa fábrica tenía explosivos. Entonces el tipo le digo, decían que venía poseído, venía drogado, terminó prendiéndole fuego a la pirotecnia, a toda la parte de los explosivos. Pues bueno, dice mi mamá que se hizo como un hongo de Hiroshima, se hizo así todo el hongo de que explotó todo, y dicen que los cuerpos cayeron en los cables, en los árboles de la servidumbre, porque tenían gente que les ayudaba, ¿no? Y ya, pasó todo eso, dicen que fue un desastre total, que toda esa zona se destruyó y demás en Pachuca. Resulta que cuando yo era joven, para nosotros como jóvenes siempre queremos explorar y hacer cosas irreverentes, ¿no? Prohibidas. Sí, exacto. Y me acuerdo que en esa ocasión nos dijeron que nos metieron, ya se están presentando estas cosas. Entonces, resulta que mis amigos dicen, vamos a meternos a la fábrica, porque la fábrica quedó completamente destruida, en ruinas totales. Nos vamos y nos metemos, y de verdad, créeme que yo no soy tan creyente de ese tipo de cosas. Sí me gusta y me llama la atención, pero tampoco quiero creer, porque muchas veces nos subestimamos o nos sugestionamos, pues sí, nos sugestionamos, ¿no?
Sí, porque subestimar es otra cosa. Sí, nos sugestionamos mucho en el sentido de que muchas veces las cosas puede que no pasen y estamos creyendo que sí. Así es. Entonces, me acuerdo que en esa ocasión me metí y había un montón de cosas de que se notaba que allí hacían ritos satánicos y demás. En el momento que entré a la fábrica, es un lugar completamente oscuro, abandonado y demás, se veían sombras, se escuchaban ruidos, se escuchaban risas, como decía ahorita, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que en el momento en el que yo escuché una risa, me salí. Corriendo. Para poder entrar hay que pasar una malla, hay que pasar maleza y todo eso. Le juro de verdad que no sé ni cómo salí, pero salí. Sí, el mismo susto, el mismo miedo te hace hacer cosas Sí, que no sabes que puedes hacerlas. sí. Entonces sí, de hecho, en mi último servicio, que es en una universidad, aquí de noche se oye, pero de todo. Desde que avientan puertas, cierran las ventanas, avientan las butacas. De hecho, se dice mucho, y a mí me ha tocado verlo, hay una niña aquí que juega en los alrededores de la universidad. Okay. Y en una ocasión, solo una ocasión de 8 meses que llevo en esta universidad, solo una vez se me ha presenciado esa niña. Okay. Y otra, en el edificio de rectoría, al cerrar la puerta me estaban llamando, me hacían pero en la noche. Pero en las noches. Y exactamente es después de las 12 de la noche. ¿Y no le da miedo? O sea, yo la verdad es que sí, tantito me quedo con las luces apagadas y me da un montón de miedo, ¿no? Lo que pasa que por mi forma de trabajar, porque anteriormente yo era, antes de ser seguridad, era policía municipal. Okay. Entonces, ahí te enseñan muchas cosas, desde trabajar a oscuras, de día, sin luz y a veces hasta caminar horas de noche. Entonces ya la oscuridad más que nada es como mi compañera. Okay. Pero sí te pasan cualquier cosas así que dices, wow. ¿Y no se queda acompañada con nadie? No, ¿Es solita? Es ya tanto la costumbre que a veces ya uno dice, ya vienes a molestarme. Acompáñame pues. O cuando cuando hago los recorridos en la noche, digo, ya andas por ahí. Bueno, tú vete de aquel lado y yo, o sea, ya es a veces como que ya de tanto tiempo oír lo mismo, te vas acostumbrando. Pero, o sea, sí, es acostumbrarse, pero no le da ni tantito miedo, no sé, atravesar un edificio que son largos de noche con la luz a lo mejor apagada, con las luces tenues. No hay ni siquiera lámparas que alumbre la escuela. Ok. Pero no, ya es costumbre de que caminas todo el tiempo así, casi toda la noche. Ok, se dice que, pues bueno, aquí toda esta zona era como baldíos. ¿Cree que lleguen a haber habido energías que a lo mejor muchas veces, digo, en todos lados llegan a asesinar gente, las entierran en los baldíos? Lugares? Sí, es probable, porque al presenciarse una niñita, yo supongo que ha de haber sido eso, que a lo mejor los mataron o los mataron en otro lado, pero los vinieron a tumbar aquí. O sea, cosas así, suele pasar. Que de hecho eso se comentaba en el anterior capítulo, ¿no? Con el invitado. Cuando fallecemos, muchas veces cuando no estás preparado, no sabes ni por dónde estás, ¿no? Exacto. Entonces, mucha gente cuando fallece o cuando los matan o algo, llegan a la morgue con las personas que los preparan y todo eso, y dicen que cuesta trabajo trabajar con ellos. Sí. O sea, que hay difuntos que ni siquiera cerrarse los ojos, ni cortarles nada de la barba, nada de eso, se dejan. Entonces, cuando ya les empiezan a hablar y decirles, ya estás bien, estás en un lugar seguro, tu cuerpo está aquí, tu familia te va a despedir como debes, es como empiezan a soltarse. Sí. Ahora imagínense las personas que no se logran encontrar, las personas que pues tristemente no tienen un final o un descanso feliz. Son las que dicen que vagan en el limbo. Se lo digo porque en el estado de Guerrero
Por lo que se sabe actualmente existe mucho lo de las bandas, la delincuencia organizada. Hay gente que no tiene corazón y los descuartizan, les quitan la cabeza. Entonces son personas que quedan en el aire, sus almas quedan en el aire porque no hay quien rece por ellos, no hay quien los pelee, no hay quien vaya por su cuerpo para poderles dar una santa sepultura. Entonces es lo que le dicen, que su alma viaja en el limbo. Y de hecho, bueno, ya que vienen en Día de Muertos, se dice que les tienes que prender una veladora, ¿no? Hay ese tipo de personas que, pues bueno, su familia a lo mejor no se acuerda de él y quedó vagando, ¿no? Entonces, tristemente, pues son donde se van alojando, se van almacenando en zonas que, como esta, ¿no? O sea, aquí, porque hay como muchos mitos, dicen que donde hay mucha energía y donde no hay energía, ¿no? Dicen que, por ejemplo, los demonios y todo eso se ocultan donde una casa abandonada, como decía, con maleza, con destrucción, todo eso. Pero los seres, como los que mencionábamos ahorita, de paz y tranquilidad, se alojan en espacios donde hay mucha energía. Y digo, en una escuela, pues cuántos alumnos no están, ¿no? Cuánto movimiento hay diario. Y aquí es donde dicen que se llegan a alojar muchas cosas. Digo, a mí no me da miedo en esa parte, porque si son personas que a lo mejor buscan energía o alimentarse de nosotros, porque al final de cuentas todos somos energía, ¿no? No me da miedo eso, pero yo creo que ya encontrarte con algo más bajo, algo ya más demoníaco, yo creo que sí logra, pues, generar miedo, ¿no? Sí. ¿No le daría miedo a usted que en lugar de una niña que le habla o que la escucha por aquí, que le mueve algo, no le daría miedo que pareciera otra cosa, que no fuera una niña? Pues sí, porque pues sí, no me ha tocado algo así tan extremo, pero yo siento que sí me quedo desmayada ahí. Y si no es que muerta. Fíjese que, bueno, sí. Cambiando un poquito del tema, ayer curiosamente estaba yo platicando con mi papá, porque hubo un accidente, ¿no? En la carretera que están haciendo del Real del Monte a Huejutla. A Huejutla. Se cayó, creo que un andamio o algo así. Entonces, fallecieron, creo que personas, ¿no? Creo que 5 o 6 trabajadores. Y ayer platicaba con mi papá eso porque tengo una amiga que su hermano es ingeniero, creo que civil, todos los que dedican a hacer ese tipo de cosas de las construcciones grandes, ¿no? Y esa amiga me decía, es que mi hermano dice que para que una construcción grande logre ser edificada y que la tierra te lo permita, tienes que ofrecerle al mal y a la tierra cuerpos o vidas. Lo que se le dice un sacrificio. Ajá. Yo no creo mucho en eso. Ajá. Pero desafortunadamente y por azares del destino, siempre que se ha oído de una obra, siempre ha habido un accidente. Sí. ¿Por qué? No lo sé, será el destino, será que lo han manejado como un pacto o creencia más que nada, pero siempre que se oye de una obra grande, en algún momento un accidente va a haber. Sí. También ahora que estuvieron construyendo el AIFA, también hubo un accidente y murieron 2 personas. Fíjese que, bueno, con esta persona me decía que, por ejemplo, iban personas de escasos recursos, ¿no?, a trabajar a la obra. Entonces, que muchas veces les decían, ¿sabes qué? Pues te tienes que sacrificar, te tienes que quedar ahí y pues vamos a pagarle a tu familia, ¿no? Entonces, pues con tal de ver a su familia bien, porque al final de cuentas ellos van a trabajar por eso, o cualquier persona va a trabajar por eso, sí aceptaban. Y solo así, porque dice que si intentaban, se caían los puentes, se rompían o se hundían y demás, ¿no? Hasta que ciertamente pues logras ofrecer una vida o una vida se entrega, es como la tierra y el mal terminan pues uniéndote, ¿no? Entonces es muy triste, ¿no? En Pachuca, por ejemplo, es un mito completamente, y se dice que a las 12, 1 de la mañana, creo, en el reloj monumental se escuchan niños, porque dicen que todos los pilares del reloj de Pachuca tienen niños enterrados.
Entonces dicen que sí, a las 12, 1 de la noche se escucha como los niños están llorando. Entonces, ¿cree usted que realmente si sea algo con lo cual se siga trabajando? Yo la verdad es que sí lo veo como muy tétrico, muy oscuro, que tengas que entregar, o sea, lo que decíamos, ¿no? Un accidente, pues bueno, son accidentes, ¿no? Pero ya tener que colocar a personas ahí como sacrificio, pues sí se me hace algo muy oscuro, ¿no? Pues yo no creo que siga como tal, pero sí hay personas que desafortunadamente no se tientan el corazón. Y como dice usted, al ver o agarrar a las más necesitadas, Tristemente son los que terminan pagando, ¿no? Así es. Sí, yo creo que es algo que, digo, a esta época con toda la ingeniería, con todos los materiales y todo eso, ya sería ilógico, ¿no? Exactamente. Pero, pues siempre dicen que la Tierra siempre nos cobra, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los terremotos? Así es. No, o sea, cuánta tecnología, cuánta ingeniería y grandes edificios se han caído. Lo que ha pasado con los barcos, ¿no? El famoso Titanic que se atrevieron a decir que ni Dios lo podía hundir y lo hundió, ¿no? Entonces, no creo que pueda llegar a ser un poquito también de energía, que Dios, el mal, todo eso termine representándose, termine afectándonos como humanidad. También porque se acuerda, o no sé si llegó a oír las noticias de cuando en Brasil le adoraron al diablo y a Dios lo traían arrastrándolo por los suelos y así. Fue el festival del diablo, adoración del diablo. Al poco rato no les trajo tormenta de tantos días, 3 días. Entonces, el que no le tema a Dios, que se prevenga. Sí. Entonces yo creo que sí, es eso. Yo creo que siempre mantener un respeto, ¿no? En ambas partes, ¿no? O sea, como existe el bien, existe el mal, ¿no? Cada quien tiene sus creencias. En el anterior capítulo igual mencionábamos eso, ¿no? O sea, cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene sus ideales, pero creo que respetándonos y respetando las vidas principalmente. Porque muchas veces llegan a cobrarse vidas que ni siquiera tienen ni nada que ver, ¿no? Entonces, vamos por esa parte. ¿Y qué más le pasó en el hospital? En la parte donde estaban los ancianitos? En la casa de día, eso fue lo único. Después de tiempo me dijeron, o la historia fue que ahí iba mucho una señora que ya tenía 90 años. Esa señora iba ahí a comer, pero un día de repente, de la nada, se desmaya y queda muerta ahí. Entonces me dicen que era probable que ella estuviera ahí porque no había familiar quien la reclamara y que tuvieron que enterrarla detrás de esas casas. Entonces, cuando a mí me dicen eso y yo sigo yendo, le digo, pásate, ya vienes a comer conmigo. Y entonces ya te vas creando eso. O me decían, préndele una veladora. Cuando uno le prende una veladora, o descansan, o se calman, o se apaciguan, porque cada que yo le prendía una veladora, tardaba para volvérseme a presentar. Ok. Fíjese que también en la morgue, ¿no? En la morgue sucede mucho ese tipo de cosas. Yo tenía un amigo que estaba estudiando paramédico y me decía, es que si alguien muere en un accidente, llega el cuerpo y dice, de repente estás examinándolo y de repente se levantan, ¿no? Se levantan, pero eso dicen que porque todavía el cuerpo fresco. No termina de enfriarse. Sí. O sea, los mismos, ha visto cómo los chiles serranos se brincan cuando los están, pues se haga de cuenta que el cuerpo igual. Sí. Hasta que se terminen de enfriar es cuando tienen, o es lo que le dicen, sus últimos alientos. Sí, porque él me platicaba, me decía, es que yo de repente estaba el cuerpo en la plancha y yo estaba examinando o revisando por qué había fallecido y todo eso, y de repente se levantaban, ¿no? Se te quedaban viendo y se volvían a acostar. Entonces le dije, no, yo creo que yo por eso no estudié paramédico, ¿no? Estudié otra cosa. Porque si no, la verdad es que imagínense qué miedo, ¿no? Pues sí. Imagínense las personas que trabajan ahí en una morgue, ¿no? Yo he escuchado un montón de documentales, un montón de podcasts, donde ellos dicen, es que ya te haces un sentimiento frío.
¿no? O sea, ya no te haces como tan perceptible, tan sensible a ese tipo de cosas. Así Y esto es lo que es. usted me mencionaba, o sea, yo la verdad, yo no podría de verdad. Yo No. les platicaba yo a las chicas que son las productoras, tengo un hermano menor, le tiene pavor a todo lo que tenga que ver con terror, todo de verdad. En una ocasión, yo vivo, la casa de mi mamá más bien, está justo atrás de una escuela, que es el CECITE de Pachuca. Entonces, da el baldío, ¿no? Está la casa y está el baldío de toda la escuela. En ese entonces todavía la escuela ni siquiera lograba, creo que más que un edificio o 2 edificios. Y también lo mismo, rumores de que una niña, ¿no? Todos decían que una niña, que una niña, que una niña. Yo en algunas ocasiones sí escuché, estando en el patio de mi mamá, a la escuela, sí se escuchaban como pequeñas risas, pequeños lamentos. Pero nunca le profundicé más, ¿no? Cuando llegamos se escuchaba la clásica La Llorona, ¿no? La Llorona es clasiquísima. En donde quiera. Sí. Y bueno, te platicamos de La Llorona, pero porque si no se me va el tema de lo de mi hermano. Mi hermano esa vez mi recámara daba hacia el patio. Entonces, mi hermano le digo, no, mi hermano no puede ver ni saber nada. Le dice, vamos a ver una película de terror, ni de chiste, ¿no? Él nada. Y en esa ocasión estábamos en la recámara, yo estaba trabajando en la computadora y él estaba acostado. Es menor que yo por 10 años, 8 años. Y en la ventana se escucha cómo empiezan a pegar. Pero así se escuchó con la mano, se escuchó como pegaron con los nudillos o con los dedos, ¿no? Se escuchó claramente cómo pegaron en el vidrio. Y los dos nos quedamos así como estábamos completamente en silencio a la 1 de la mañana. O sea, para que fuera de la calle no podía ser de la calle porque estaba hacia atrás. Sí. Y nos dividía la escuela de la casa, ¿no? Y le dije, a ver, cállate. Y me dice, no, es que no es aquí. Le digo, abre la ventana. Y me dice, no, o sea, le dio miedo, ¿no? Y de repente se vuelve a escuchar cómo tocan, pero así un sonido muy claro. Se escucha así el cómo le pegaron al vidrio. Y después así de tiempo, yo me acordé porque me dijeron que con groserías los espíritus se van, porque no les gustan, ¿no? Son como cosas feas para ellos. Entonces yo empecé a decir de groserías y mi hermano me dice, no, ya cállate, mejor no le digas nada, ¿qué tal se enoja más? No, o sea, pero ¿cómo se pueden llegar a representar en cualquier momento? Y lo que usted dice, terminan vagando por todos lados y ni siquiera puedes llegar a saber si tú le estás abriendo la puerta para que entre a tu casa. Yo la verdad es que a mí eso sí me atemora, ¿no? Pues sí. Hay muchas creencias también de que para que eso no suceda, ya sabe que ya el tiempo de antes era de que pon eso, pon otro, pon aquello. Pero a mí lo que siempre me resultaba era poner sal en la orillita, pero por fuera. Y cuando yo ponía, nada pasaba. Cuando me olvidaba de ponerla, todo pasaba. Entonces yo sí le creo a la sal, ya sea sal de grano o sal de mezcla, a la orillita de toda la casa y principalmente de tu puerta. Porque dicen que eso también sirve como para ahuyentar a las brujas y todo eso, ¿no? Porque dicen que cuando hay niños hay que poner en todas las puertas, en todas las ventanas sal. Porque ellas se supone que como se les pasa, creo que como los caracoles, ¿no? Como se cosen. Exactamente. Entonces, algo les ha de pasar, no sé. Sí. Pero de que funciona, sí funciona. Fíjese que igual en alguna ocasión llegué a ver un video, ya mucho más, ya es muy, muy viejo, y fue en Estados Unidos, me parece. Y habían matado a una niña, la violaron y la mataron, y la encerraron en una alacena. Entonces, todas las personas que rentaban la casa o que la compraban terminaban devolviéndola porque la niña desaparecía en la alacena. Se ve, haga de cuenta que está el vidrio y se ve como la niña pone sus manitas. Entonces, como efecto especial, para esas épocas, pues la verdad es que era muy complicado, ¿no? Para hacerlo por computadora o por cualquier cosa era muy complicado. Entonces, una persona se rentó la propiedad, pero solamente para investigación. Entonces, este tipo pone sus manos, a la hora que la niña pone las manos en el vidrio, la persona que renta la casa las pone también. Y en ese momento en el que él pone las manos, se abre la puerta de
de la alacena, y a partir de eso el cuate empezó a experimentar más cosas, porque la niña no salía de la alacena donde la habían dejado cuando había muerto. Se abre la puerta y en ese momento por toda la casa la niña empezó a deambular, ya no solamente en la alacena. ¿Cree que llegamos a estar encapsulados en alguna zona donde nos dejan, donde ya llegamos a descansar? Sí, sí logran quedarse ahí, por lo mismo de lo que estábamos comentando. Prácticamente, ¿cuánto tiempo estuvo esa niña encerrada ahí? ¿Hasta cuándo se dieron cuenta que estuvo ahí? Sí. Entonces, prácticamente, cuando son esas situaciones, ya no les dan una sepultura como tal, ya las mandan a lo que le dicen las fosas comunes. Sí. Entonces, yo siento que ya ahí los cuerpos ya no descansan. Y en la fosa común debe ser algo muy feo, ¿no? Todos tenemos como esa idea de que, bueno, yo he escuchaba que decían que creo que nada más los aventaban a una fosa. Sí. Y pues ya nada más les empiezan a poner cal sobre cal y están los cuerpos sobre los todo cuerpos. Todo sobre, ¿no? Cuerpo sobre cuerpo. Entonces yo siento que ahí ya ellos ya no logran. Sí, porque yo creo que al final de cuentas pues no es descanso, no es pues el final que esperamos todos, ¿no? Exactamente. Todos yo creo que esperamos un final al menos de donde nuestra familia a lo mejor se despida de nosotros, estemos descansados, estemos felices de que pudimos cumplir o no cumplir con lo que nos tocaba. Pero a lo mejor puede ser muy triste que nada más nadie te reconozca y vas a la fosa común. Así es. O que experimenten contigo, ¿no? Porque muchas veces muchos cuerpos se quedan así, ¿no? Le digo, este amigo me decía que, por ejemplo, en medicina, pues digo, es algo obviamente científico, es algo que dices, ok, lo entiendo, ¿no? Pero experimentar con tu cuerpo, experimentar y probar y cortarte y demás, pues como que no debe ser tan padre, ¿no? Pues sí, pero bueno, sí. Son cosas que pasan en esta vida. Sí, y ya casi para ir cerrando, el rollo de las carreteras. En las carreteras pasa muy constantemente esto, ¿no? Yo creo que yo también he escuchado muchas cosas, ¿no? Que en la carretera que lleva hacia la sierra se aparece una novia porque la novia cuando se iba a casar se fue al voladero, se aparece y se les aparece atrás. O sea, la ven sobre la carretera y de repente ya cuando ven ya la tienen en el asiento. En Pachuca, en la Ciudad de México, creo que hay un kilómetro que le llaman el kilómetro 31, que también de hecho fue inspiración para una película, y dicen que se aparecen niños que se te atraviesan en la carretera. Hay muchas cosas en la carretera, ¿no? Demasiadas cosas. ¿Usted ha visto algo o ha escuchado algo de eso? Mucho. De mis tíos, por parte de la familia de mi mamá, todos son camioneros, traileros. Y de ellos he oído eso. En una ocasión a mí me invitaron a ir y yo pues dije, pues sí, son vacaciones. Una semana de trabajar en carretera. Dije, pues voy. En el segundo día que íbamos, mi tío me dice, no voltees para atrás. De aquí para adelante, no voltees. Pero para nada voltees. Yo decía, ya, curiosidad. Pues íbamos, no le miento, después de una hora que él me dijo eso, yo empecé a sentir frío, en un lugar donde no hace frío, en escalofrío, y pues íbamos, en ese rato me dijo, no voltees por nada del mundo, pero dicen que la curiosidad mató al gato, allá va, volteo, y traíamos a alguien sentado atrás, en la cabina, y lo que le dice... donde ellos se logran dormir los camioneros cuando ahí venía sentada una muchachita vestida toda de blanco y me dice que no voltees, le juro que me quedé completamente dormida y ya no supe más de mí. Esa fue la única que me pasó a mí. En el estado de Guerrero, en una curva le dicen la curva del diablo. Tenía 2 compañeros que estaban tomando, pero empezaron a tomar desde temprano. Y ellos lo que querían era irse a la playa. Uno de ellos, al dar la curva, en la curva del diablo, su carro se estampó en un árbol, el carro quedó partido a la mitad completamente. Un compañero desafortunadamente murió,
pero el otro, cuando lograron sacarlo, decía que saquen a la muchacha, no había nadie. Sí. Ellos dicen que subieron a una muchacha que les pidió ray, pero no encontraron a nadie. Dicen sí, pero como sabían que no le iba a creer, solamente a mí me lo contó. Sí, yo creo que en las carreteras pasa mucho eso, ¿no? Que dicen que de repente te paran y te dicen échame un ride, ¿no? Pero pues al final de cuentas son espíritus. Exacto. Lo más chistoso es, en una ocasión, uno de mis tíos me contó que una muchachita estaba muy sucia y que le pidió que la llevara a su casa o que la acercara, porque él pasaba por ahí, y sí dice que la subió, que iban platicando y todo. La muchacha al llegar a su pueblo se baja, pero se le olvida la chamarra. En la chamarra yo creo venía la dirección. Entonces mi tío al regresar, ya para regresar a la Ciudad de México, se le ocurre llevarle la chamarra a la muchacha. Ahí traía la dirección y todo, traía sus credenciales y todo. Al llegar toca y sale la mamá, y mi tío le dijo que su hija le había echado un rayo y que se le había dejado olvidada su chamarra. Y la señora dice que le preguntó que dónde la había visto a la muchacha, y dice, pues en la carretera. Y mi tío se quedó tan sorprendido porque su mamá le dijo que su hija tenía 10 años que había fallecido en un accidente. Es que ese también, aquí en Pachuca lo conocen muy similar a la historia, con los taxistas. Dicen que se sube una chica en el reloj de Pachuca y que les dicen llévame a tal lado, pero la dejan en el panteón. Ajá, que se baja en el panteón. Pero cuando se baja le dicen no traigo dinero, te dejo mi anillo, te dejo la dirección y ve a cobrar. Al otro día va el taxista y demás, y resulta que la chica ya tiene pues, años de muerta, ¿no? Y es muy común esa historia en Pachuca con los taxistas. Sí. Pero sí, yo creo que al final de cuentas terminamos pues sin descansar, ¿no? Todo ese tipo de personas, de almas que terminan falleciendo en la carretera. Lo de los traileros, a mí también en alguna ocasión me llegaron a contar que dicen que se sube demonios arriba del toldo y empiezas a escuchar los arañazos, o las brujas, o todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que para ser trailero tienes que tener una mente, tienes que tener una concentración máxima, porque tan solo mover toda esa mole de transporte. Sí, luego se han llegado a voltear trailers. Sí. En esa curva que yo le digo, se han llegado a voltear desde camiones de coca, gente que trae mercancía, materiales, que porque a veces se les atraviesan y por esquivarlos, y resulta que no era nadie. Sí. Mucho se dan de esa carretera. Sí, yo creo que en todo ese tipo de carreteras, más las que van hacia las sierras, hacia todos esos lugares aislados, como bosques, todo eso. Sí, yo creo que sí existen muchas cosas, ¿no? Existe toda la parte de las energías, los fantasmas y demás, que pues ciertamente lo que mencionábamos, ¿no? Muchas veces no logras descansar. Yo en alguna ocasión me acuerdo que llegué con mi papá a un deshuesadero y fuimos aquí a Ojo de Agua. Y nos dijo el señor, el dueño, porque mi papá iba a conseguir una pieza de una camioneta y el señor la tenía, ¿no? Entonces dijo, sí, pero la tenemos que ir a buscar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me bajé con mi papá y el señor me dijo, no te bajes, yo tenía como 15 años, ¿no? Me dijo, porque aquí pasan muchas cosas que ciertamente tú no estás listo para ver. Exacto. O para escuchar. Entonces yo le dije a mi papá, no, yo me bajo contigo. De verdad, no le miento. Escuchaban cómo azotaban las puertas de los carros, cómo se movían, rechinaban los carros, así como si alguien estuviera dentro del carro, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando pasó eso ya empecé a investigar más, y pues sí, o sea, muchas veces mucha gente muere en sus autos. Es el último lugar donde dan el último suspiro, exacto. Le dicen. Entonces imagínense, el carro lo venden por el accidente y todo el carro ya queda inservible, se va al deshuesadero, ¿no? Entonces me dice el señor, dice, aquí todas esas almas se quedan encapsuladas ahí. Entonces para nosotros es como un cementerio de autos, pero también es de personas. Sí. ¿No? O gente que terminaron asesinando. Me decía el señor que había, por ejemplo, un carro
yo ya no lo quise ver, porque me decía que había un carro donde habían matado personas y estaba todo el asiento todo lleno de sangre y con todavía pedazos de carne. del cerebro y de carne ahí impregnados, ¿no? Entonces dije, híjole, o sea, cuánto sufrimiento no debe de haber estado ahí, cuánto la persona que murió a lo mejor ni siquiera se enteró, o cuando ya se enteró ya que estaba fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿se imagina cuánta energía, cuánto hay en ese tipo de lugares? Sí. Debe de ser algo muy fuerte, ¿no? Algo pues impactante, y esas personas, insisto, de la morgue, ustedes mismos, tienen que tener como cierta frialdad, en cierto momento. Sí, porque yo no me imaginaría, o sea, yo no sé, o sea, yo siento que si estuviera yo en su lugar y si escucho ruidos aquí dentro de la escuela, yo de inmediatamente me voy, ¿no? O no sé, o ni siquiera vendría a hacer rondines, no sé, o sea, la verdad es que sí creo que es algo que se debe admirar y se debe de, sí, de es valorar muy fuerte, mucho, ¿no? Muy fuerte, pero no se crea también, de repente nos entra esa alma débil cuando a veces oyes, lo primero que haces es rézate un Padre Nuestro y pídele a Dios que se vaya. Sí. La creencia de Dios, mientras sea grande, Sí, claro. nada pasa. ¿Y le tiene más miedo a los vivos o a los muertos? A los vivos. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, claro. Pues bueno, señora Evelyn. Evelyn. Sí. La verdad es que es un gusto esta plática, una plática muy, muy interesante. Le agradecemos mucho que haya estado en este Gracias a podcast ustedes. de Purísima. Y pues bueno, esperemos que en la semana esté el podcast y que lo pueda escuchar y que lo pueda ver. Bueno, para presumírselos a mis hijos. Sí, claro. Muchas gracias y es todo por el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos y ojalá que continúen escuchando y viendo su podcast Purísima. Gracias. Buen día. Gracias.